A Dina Boluarte, la expresidenta, la sacan los problemas con el crimen. ¿Tiene sentido que la institución que es la encargada de luchar por la seguridad tenga las instalaciones en uno de los distritos más seguros del país, como es San Isidro? ¿Quiénes no deberían acompañar a José Gerí en el gabinete? Señor Corcuera, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Bien, señor Corcuera, analizando un poco cómo llega el presidente José Gerí a ser presidente, ¿cuánta legitimidad tiene él en este momento para iniciar un gobierno que va a ser un gobierno de transición? ¿Y cuánta legitimidad tendría que tener en sí mismo para poder continuar en el gobierno y no poder tener la posibilidad de ser retirado como presidente? Los temas de legitimidad en el país, y además en los espacios de política internacional, se han visto mermados grandemente. Si usted ve las encuestas, quienes lideran las encuestas tienen 7%, 9%, 10%, y la popularidad de los presidentes en estos últimos años, no recuerdo en estos últimos 7 u 8 años un presidente que haya tenido, como años anteriores, una popularidad que roce o frise el 30%, por ejemplo. Usted recordará que Mario Vargas Llosa pasa a la segunda vuelta o pelea a la segunda vuelta superando el 30 y tantos % de aprobación. En la segunda vuelta en la que participan Pedro Castillo y Keiko, Pedro Castillo tiene 19 y Keiko tiene 14 o 13%. En este momento es probable que el pase a segunda vuelta se pelee con porcentajes menores. Y lo mismo en el desarrollo de la credibilidad política de los diversos actores. Esto pues afecta directamente la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Pero es un problema estructural que no solamente pasa, valga decir, en el Perú. También uno encuentra cuando mira la aceptación de Macron, por ejemplo, o de Trump o de otros presidentes en la región. Es necesario que un presidente tenga legitimidad respecto de la población a quien gobierna. Es importante, no obstante, ha habido casos de presidentes que han comenzado con poca aprobación y luego esta aprobación ha aumentado con el tiempo. Un caso concreto es el caso del presidente Zelensky en Ucrania, por ejemplo. Hasta antes de la guerra, su legitimidad era muy poca. Cuando comienza la guerra y él empieza a desarrollar una serie de actos en concordancia con la circunstancia grave, de pronto su legitimidad aumentó. También hay ese tipo de circunstancias que, digamos, definen el actuar político o cambian el rumbo. Entonces, no es naturalmente un punto, un porcentaje de aprobación estático, es más bien no es una fotografía, es una película la que se va desenvolviendo en el desarrollo del actuar político de los diferentes actores. Correcto, entonces podríamos inferir que si en este momento la legitimidad del presidente Gerí es poca, va a depender de él y solo de él y de quienes lo acompañen en el gobierno, de lo que pueda suceder, de subir o no esa legitimidad. Y quizás de eso también dependerá que pueda continuar en el gobierno o no, ¿correcto? Sí, sin duda. Y ahora, tomando o pensando en todo el espectro de actores políticos nacionales, ¿qué actor político nacional en este momento tendría una gran legitimidad o podría lograr un gran consenso? Es difícil de pensar, no sé si a usted, José, se le ocurre el nombre de alguna persona, pero es difícil porque, a diferencia de otras épocas, en este último periodo se habla de un proceso de polarización en el mundo entero. Es una fragmentación del voto, de las posiciones políticas, ideológicas, que no se han visto, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, por citar un tiempo, un espacio histórico determinado. Es difícil poder decir quiénes deberían acompañarlo al presidente Gerí en el gabinete. Es muy difícil exponer incluso unos nombres, pero de repente hay una respuesta así más práctica. ¿Quiénes no deberían acompañar a José Gerí en el gabinete? Es difícil, sin duda, es difícil porque además en el encargo que uno hace de una cartera determinada está de por medio que el candidato o la persona elegida quiera aceptar asumir un cargo de este tipo, teniendo en cuenta que hay elecciones cercanas. Probablemente algunos políticos con trayectoria, con solvencia, con credibilidad, tengan pensado en su legítimo derecho postular al Senado, por ejemplo, o postular a la Cámara de Diputados. Entonces, eso suma una variable adicional a la inestabilidad propia de lo que usted bien comentaba, en un contexto de marchas, de cuestionamientos, de críticas a la legitimidad. Ciertamente asumir un reto como este requiere de una serie de variables y requiere del compromiso de los actores. La idea, lo ideal es que quienes participen sean los profesionales más idóneos en cada cartera, pero van a haber muchas variables de por medio, ¿no? Es decir,
que se sientan cómodos con el gobierno, que hay una misma visión de lo que es la seguridad, el desarrollo, el progreso, las principales iniciativas o programas o políticas que deban implementarse, porque es importante que haya una consonancia entre el presidente y las carteras y los proyectos y los programas que se van a ejecutar. ¿Cuáles deberían ser las primeras acciones de gobierno? Yo creo, Jorge, que hay un tema fundamental que hay que comprender. Dina no sale por un tema de acciones, digamos, políticas de la oposición. A Dina Boluarte, la expresidenta, la sacan los problemas con el crimen. Son los resultados y el desarrollo del crimen lo que termina sacando. Eso es lo que gatilla la vacancia, exactamente. La seguridad nacional está en cuidados intensivos. Tenemos un problema muy serio y en mi opinión, y yo creo con plena convicción, que ese es el gran tema del Estado peruano y es lo que tiene que implementarse y trabajarse. Si nosotros analizamos esta problemática y miramos, por ejemplo, cómo ha crecido la extorsión, el 42% de la extorsión en Lima se concentra en el Cono Norte y San Juan del Lurigancho. Si ese es el espectro en donde se concentra el 42% de casos de extorsión de lo que va del año, el 50% de las organizaciones y bandas criminales que son más violentas en la ciudad, pues me parece claro, preciso y conciso ir y atacar este fenómeno. Vuelvo a decir, no existe receta mágica, tal cosa no existe, pero sí es necesario que frente a esta emergencia se tomen medidas prontas, urgentes y profundas para poder abordarlo. ¿Cuáles serían puntualmente 3 medidas que se haría? Por ejemplo, pongo, por decirlo yo, ¿no? Sacar al ejército a la calle, acantonar la ciudad, comenzar a revisar cuánta moto, auto, vehículo y persona pase por cualquier esquina, que la policía deje las comisarías, deje los escritorios y salga a la calle. ¿Cuáles serían esas medidas? 3, De acuerdo, totalmente. Le voy a dar 4. La primera medida, Jorge, me parece es desarrollar un programa de transporte seguro, orientar tanto los grupos Terna, comunidades de inteligencia, que así como el crimen se infiltra en los chats de las empresas de transporte, así como el crimen se infiltra en las unidades de transporte, haciéndose pasar por un pasajero para infundir terror, que agentes encubiertos, que los agentes Terna se infiltren además en las mismas empresas de transporte y hacer que la carga del miedo se traslade de la ciudadanía a los criminales. Porque si ellos se infiltran dentro de estas empresas y causan terror, es necesario que la inteligencia y la operatividad de la policía se infiltre para combatirlos directamente. Es una primera cosa que resulta urgente, especialmente en el Cono Norte. Un segundo elemento que me parece importante en la línea de lo que conversamos: se debe focalizar las acciones de inteligencia y de investigación criminal en el Cono Norte y San Juan del Lurigancho. Existen una serie de unidades de inteligencia y operatividad en la policía que tendrían que prestar atención directa. Yo sé que hay unidades que lo hacen, pero habría que reforzar con mayor medida. Un tercer punto, Jorge, me parece muy importante. Existen una serie de mercados, nosotros hemos contado con mis colegas cerca de 10 mercados, que en los últimos meses, desde febrero de este año, han sido víctimas de atentados. Voy a poner un ejemplo de los varios que podría poner. El mercado de Unicachi recibió un ataque con dinamita en los baños de este mercado exactamente el 15 de mayo. Recibe un ataque a tiros el 4 de julio y el 13 de julio. Todo esto por temas de bandas que reclaman cupos extorsivos. En el caso de los mercados, que hay por lo menos 10 mercados plenamente identificados, se puede hacer, Jorge, un cerco usando a las Fuerzas Armadas para evitar ese tipo de atentados. Ojo, aquí no estamos pensando en investigación criminal, porque eso le corresponde a la policía, pero sí hacer cercos que eviten que se dejen dinamitas, que eviten que se cause el terror, que eviten justamente que se multiplique el miedo, que es el aliado de los extorsionadores. Otro elemento que me parece importante para llegar a este número 4, Jorge, es que me parecería importante y un buen gesto que la oficina del ministro del Interior, o por lo menos algunos días del despacho, se desarrollen en los puntos neurálgicos de esta problemática. Por ejemplo, poner una oficina del ministro del Interior, concretamente en Comas, que es donde más ha afectado esta guerra de bandas y estos problemas. Esto no tiene que significar ningún costo para el Estado. En Comas hay oficinas de la Policía Nacional del Perú, hay instalaciones del Ministerio del Interior, que se despacha directamente ahí y sobre el terreno sean las autoridades las que implementen, impulsen y dirijan operaciones. Hay una variable sobre la que quisiera yo ahí reflexionar, Jorge. ¿Tiene sentido que
la institución que bandera, la institución que es la encargada de luchar por la seguridad, tenga las instalaciones en uno de los distritos más seguros del país, como es San Isidro? ¿No sería más lógico que esté ubicada precisamente en un distrito o en uno de los distritos donde se requiere implementar y desarrollar seguridad? ¿Por qué no pensar en una institución que salga de Carnaval y Moreira y se ubique en otro espacio? ¿Por qué no? Así es. Bien, señor Corcuera, le agradezco mucho su presencia en el programa. Muchas gracias, Jorge.